Hola, ¿qué tal? Citadito Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy les traigo tres noticias rápidas y confirmadísimas sobre tres cuestiones que alarmaron de manera general a todo el mundo futbolístico, sobre todo a los aficionados, las dos primeras, a los aficionados del Barcelona y del Real Madrid y también, ¿por qué no?, a los de la Juventus. Y la tercera noticia es sobre la reanudación del fútbol en España, por lo menos en España ya tenemos fechas, posibles fechas para la vuelta del fútbol en la península ibérica. Quédate con nosotros, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita para que te notifiquen cada vez que saquemos un video. La primera noticia, Messi no irá al Inter de Milán. Ayer Massimo Moratti, muy importante esto, ex dueño del Inter, ya no pertenece a la directiva del Inter. Ya saben que el Inter lo compraron unos magnates chinos. Pues bien, Massimo Moratti dio unas declaraciones a la RAI, a la radio italiana, donde decía que Messi nunca fue un sueño prohibido para el Inter y que tampoco es un sueño prohibido para el equipo neroazzurro de Italia. Eso levantó todo un ciclón, un maremoto de titulares en la prensa internacional diciendo que Messi estaba cerca de salir del Barcelona y que iría a parar con Lautaro Martínez al Inter de Milán. ¿Qué pasó? Bueno, pues que unas horas más tarde Mundo Deportivo se contactó con Massimo Moratti en Italia y este le dijo que las declaraciones habían sido mal interpretadas porque él lo hacía como un aficionado más. Que a él no es un secreto para nadie que le gusta mucho Lionel Messi, siempre le gustó y cuando era directivo del Inter también, pero que hoy esas declaraciones no tienen ningún tipo de validez porque no se ha comunicado con los dueños del Inter ni tampoco han hablado absolutamente nada sobre Lionel Messi, que sus declaraciones a la RAI fueron declaraciones de aficionado del Inter, que él hoy en día va como un tifosi más al Giuseppe Meazza. Así que queda descartado. Además, incluso a Tebas, durante la rueda de prensa que tuvo con varios medios en España, le preguntaron si él veía la posibilidad de que Messi abandonara la liga y él dijo que no, que él cree que no. Además, los problemas económicos que está afrontando la Serie A no serían un buen lugar para Lionel Messi. El propio Javier Tebas lo dijo. Así que descartado, Messi no se irá al Inter de Milán. La segunda noticia, bueno, pues que Cristiano Ronaldo no es interés del Real Madrid. No habrá vuelta de Cristiano Ronaldo al Real Madrid, al menos este verano. Se conocieron fuentes cercanas al club que para Florentino Pérez y los directivos del club merengue no es objetivo ni política de fichaje traer de vuelta a Cristiano Ronaldo por dos motivos. El primero, porque quieren a Mbappé, a Haaland, a Harry Kane, a delanteros, atacantes más jóvenes que tengan un futuro, una proyección más larga a futuro. Recuerden que Cristiano Ronaldo ya tiene 35 años. Y la segunda es sus 31 millones de euros anuales que cobra en la Juventus, que fue uno de los puntos de desacuerdo a la hora de la renovación antes de irse a Italia. Así que ni Cristiano se va a bajar el sueldo para regresar al Real Madrid, ni la Juventus tampoco. Desde el club juventino dijeron que se había trazado una estrategia económica hasta 2022 por la cual Cristiano Ronaldo no iba a salir de la Juventus hasta esa fecha, hasta fin del contrato. Así que tampoco habrá vuelta de Cristiano Ronaldo al Santiago Bernabéu, por lo menos como futbolista. Ya sabemos que estuvo en el Clásico y que apoyó a los dirigidos por Zinedine Zidane. Y la tercera pregunta, y como habíamos adelantado, ya sabemos fechas para que vuelvan no solo la Liga Española, sino todas las principales ligas de Europa. Javier Tebas pertenece a la comisión de la UEFA para reestructurar todo el calendario del fútbol en el viejo continente y adelantó que tenían como fecha prevista para la vuelta del fútbol el 29 de mayo y como fecha alternativa el 6 de junio. Si se volvía el 29 de mayo, la Champions se jugaría un mes después, a principios de agosto, finales de julio. Solamente la Champions, primero un mes para todas las ligas jugando cada 72 horas y luego la Champions y la Europa League. Y si se vuelve en junio, el 6 de junio, pues se correría una semana más allá y sería agosto completo, incluso principios de septiembre, para finalizar las competiciones
europeas. Hoy la FIFA también, Infantino, dijo que se tomaran las medidas para los contratos que finalizaran cuando la temporada terminara efectivamente, y además también reestructurar todo el sistema de mercado de fichaje para que se adapten a estos nuevos tiempos. Estas fueron las 3 noticias. Ahora te toca a ti dejar en los comentarios qué te parecen. ¿Qué crees que de lo de Messi para el Inter? ¿Te lo creíste? ¿Lo viste viable? ¿Qué crees que debe hacer Messi? ¿Se debe quedar este verano en el Barcelona? ¿Qué crees de Cristiano Ronaldo? ¿Fuiste de los que también te emocionaste cuando viste que Cristiano Ronaldo, que había una alternativa para que el portugués regresara al Real Madrid? ¿Lo ves viable? ¿Quieres, siendo aficionado del Real Madrid, prefieres la vuelta de Cristiano a que traigan a un atacante más joven como Haaland o como Mbappé o el propio Harry Kane, que también se está rumoreando su fichaje? Y lo tercero, ¿crees que las fechas que dio Tebas son factibles? Se jugaría siempre, importante, a puerta vacía, a estadio vacío, a puerta cerrada. Yo les mando un fuerte abrazo futbolero, sin antes recordarte, por favor, suscríbete, te va a gustar este canal. Aquí le das al botoncito rojo y además activas la campanita para que te avisen de todos nuestros videos. Y además, si estuviste viendo el video hasta ahora, regálanos un like, que eso nos apoya muchísimo. Te mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón.